A continuación, Fides, Vida y Esperanza presenta Defiende tu Fe. Una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales. Comúnmente nos encontramos con hermanos que nos cuestionan y nos dicen que el día que debemos de guardar es el sábado y no el domingo. ¿Pero qué día entonces debemos celebrar los cristianos? ¿Sábado o domingo? Nos sintonizó a tiempo. Quédese con nosotros y aprenda cómo responder a esta objeción no católica. Tú eres Pedro. Buenos días, hermanos, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas y por ser fieles a su programa Defiende tu Fe. Programa que ha sido dedicado principalmente para aprender a responder de forma clara y sencilla a las principales interrogantes que comúnmente nos preguntan los hermanos de otras denominaciones. Hoy estamos con el tema si debe guardar el sábado o el domingo. Este es su servidor y hermano Eddie Villalobos, y hoy nos acompaña el hermano Diego Campos, que hace tiempo estaba en ausencia debido a una intervención quirúrgica que tuvo, ¿verdad? Y que pedimos las oraciones de todos ustedes para su recuperación y que hoy también se las estamos pidiendo para que continúen esa recuperación. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Eddie, muy bien, hermanos. Muchas gracias por permitirnos llegar una vez más hasta sus hogares. Gracias por sus oraciones. Para nosotros pues es un gran gozo, una gran alegría el poder compartir la palabra de Dios, el que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares y el que todos podamos ir aprendiendo poco a poco cómo debemos de ir defendiendo nuestra fe católica, la fe que Cristo fundó, la iglesia que Cristo fundó, la fe verdadera, la fe auténtica. Y por lo tanto, hermano, usted y yo debemos de preocuparnos día con día para poder dar respuesta, dar razón. Hay muchos hermanos que se han ido de la iglesia porque precisamente no se les dio respuesta, porque precisamente no se les compartió la palabra de Dios, o tal vez porque sencillamente vieron malos testimonios dentro de nosotros los católicos. Pero hermano, debemos de mejorar por supuesto nuestro testimonio, nuestra forma de vida, ser familias coherentes con lo que creemos, ser personas coherentes con lo que creemos, pero también debemos de dar razón. Con Biblia en mano, con catecismo de la Iglesia Católica, con toda la tradición de la Iglesia, con toda la historia, hermano, siéntase feliz, dichoso, usted y yo estamos en la Iglesia de Jesucristo. Bueno, hermanos, quiero invitarles entonces para que se conecten en este momento al Facebook de Radio Fides y empiecen a dejar sus mensajes, sus preguntas, comentarios, también reporte de sintonía a través de darle el clic ahí a me gusta. Entonces vamos a estar anunciando a todos los hermanos y estaremos leyendo todos esos comentarios que ustedes nos vayan a dejar. Bueno, también quiero invitarlos para que dentro de unos minutos, cuando les informemos, hagan sus llamadas telefónicas. Pueden llamarnos al 905-931-1040 y les estaremos atendiendo cualquier consulta. Bueno, Diego, justamente el tema de hoy para nadie es un secreto que los hermanos adventistas del séptimo día, o llamados o conocidos también como sabatistas, son los que hablan sobre el sábado y el domingo. Ellos dicen que se debe celebrar el sábado y no el domingo. También existen otras denominaciones que celebran el sábado y no el domingo. Pareciera como que estos hermanos quedaron atrapados en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos decir a eso, Diego? Precisamente, hermanos, ellos comúnmente utilizan la cita que se encuentra en Éxodo, capítulo 20, del 8 al 10, en donde se nos dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces comúnmente nos sacan estas citas que están en el Antiguo Testamento y precisamente con ellas nos quieren hacer ver de que definitivamente debería guardarse el sábado y no el domingo. Bien, hermanos, la explicación en realidad es bien sencilla, es muy sencilla. Nosotros tenemos en la Santa Biblia, en la Biblia que utilizamos tanto los hermanos no católicos como los hermanos católicos, consta de 2 partes, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces en el Antiguo Testamento es donde precisamente se da de que se debe de guardar el día sábado. Pero esto no rige para el Nuevo Testamento, porque nosotros somos cristianos, no nos basamos por la ley de Moisés, o sea, no somos moisesanos, sino que seguimos a Jesucristo.
nosotros somos precisamente cristianos. Y nosotros celebramos el día domingo porque precisamente es el día más importante en toda la historia de la salvación, que fue cuando Cristo resucitó y venció la muerte. Resucitó en día domingo. De ahí que toda la iglesia y la historia de la iglesia y todos los hermanos que creemos en nuestro Señor Jesucristo y que nos profesamos como cristianos, pues guardamos el día domingo como el día más importante. Recuerden lo que nos había dicho San Pablo: si nosotros no creyéramos en la resurrección de Cristo, vana sería nuestra fe. Así que, mi hermano, es muy sencillo. Ellos se quedaron atrapados en el Antiguo Testamento, pero nosotros no estamos atrapados en el Antiguo Testamento, sino que nosotros vivimos bajo la gracia, o sea, bajo el Nuevo Testamento. Bueno, hace 2 domingos atrás, Jesucristo nos hablaba de las bienaventuranzas. Usted, hermano, que fue a misa ese domingo, pues se habrá dado cuenta de todo lo bello de las bienaventuranzas. Pero ¿qué es lo que hacen las bienaventuranzas? Bueno, justamente Jesucristo está tratando de explicar cómo Él perfecciona la antigua alianza. Entonces, antes era ojo por ojo, diente por diente, pero en el Nuevo Testamento Él nos dice, no, si alguien te da una mejilla, pon la otra. Entonces Cristo viene a perfeccionar esa antigua alianza que el mismo libro de los Hebreos en el capítulo 10 versículo 1 nos dice que es una sombra de los bienes verdaderos. Entonces nosotros debemos de escuchar ¿a quién? A Jesucristo. Eso recuerden, cuando Jesucristo está en la transfiguración, el Padre dice, este es mi Hijo amado. Está Moisés, Antiguo Testamento, está Elías, Antiguo Testamento, pero el Padre dice, a Él escuchad. ¿A quién tenemos que estar escuchando nosotros? Justamente a Jesucristo. El Antiguo Testamento ha sido superado, ha sido revelado a través de la persona de Jesucristo. Precisamente, Eddie, todo esto está en la Antigua Alianza, o sea, está en el Antiguo Testamento. Y lo que debemos ver, nosotros lo debemos ver a la luz del Nuevo Testamento, o sea, a la luz de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Bien nos lo dice en Mateo 5:17, precisamente aquí tengo el texto en mis manos, y nos dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirla, sino a darle cumplimiento. O sea, la ley se cumple en Cristo. Cristo ha venido a darle el verdadero cumplimiento. Y Cristo no solamente cumple la ley, sino que la supera. Si usted sigue leyendo todo ese capítulo 5, vamos a encontrar todos aquellos mensajes o palabras del Señor en que Él decía: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo ahora. Y el Señor superaba, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, superaba la antigua ley. Así lo tenemos en todo el capítulo 5. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo ahora. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le da acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia. Y así continuamente Jesucristo, el versículo más lindo, 5:43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Es claro, Cristo viene a superar la antigua alianza. Cristo viene a superar todo el Antiguo Testamento. Viene a dar la perfecta y la correcta revelación con la cual usted y yo como cristianos debemos de guardar. O sea, nuestro maestro no es Moisés, no somos moisesanos, sino que nuestro maestro es Jesucristo, somos cristianos. Bueno, y también esto nos lo confirma Gálatas en el capítulo 3, hermanos, apunten todos estos versículos que les estamos dando porque son sumamente importantes. Gálatas capítulo 3, del versículo 23 al 26, vamos a leer así, dice: pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Mucha atención a lo que sigue. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo una guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es justamente esa fe en la que nosotros nos regimos. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad?, que ha sido derramada por el Espíritu Santo, y en el Antiguo Testamento se regían bajo la ley. Justamente una de las leyes de los 10 mandamientos, la que nosotros hoy en día profesamos como santificarás las fiestas, es la misma que decía que había que santificar el sábado, que había que rendir culto al Señor el día sábado. Hoy en día nosotros los cristianos estamos llamados no solamente, únicamente a brindar culto, adoración a nuestro Dios en un día.
Realmente tenemos un día especial porque, como lo decía bien Diego, ha sido un acontecimiento especial que se dio ese día. Pero nosotros los cristianos, los católicos, estamos llamados a celebrar esa fe todos los días. Nosotros tenemos que rendir con testimonio de vida esa fe. Como decía el apóstol Santiago, es una fe con obras. Porque la fe sin obras está muerta. También tenemos un versículo muy especial y yo creo que este es clave, hermano, apúntelo por ahí porque es importante que usted lo tenga a mano. Este versículo responde claramente al por qué nosotros ya no celebramos el sábado y cómo los cristianos después en la nueva alianza, o sea en el Nuevo Testamento, tampoco celebran el sábado. Precisamente, hermanos, nosotros como Ministerio de Apologética, Defensa de la Fe, nos quedaríamos súper contentos con que usted se memorice este versículo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Hermano, apúntelo, pero más que apúntelo, memoríceselo. Cuando le digan a usted que se debe guardar el sábado y no el domingo, usted responde con Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice lo siguiente: San Pablo a los colosenses, en su carta a los colosenses, los exhorta de la siguiente forma: por tanto, que nadie los venga a criticar por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de lunas nuevas o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Colosenses 2, 16, 17. Hermano, si usted se memoriza esa cita, ya nosotros nos podemos dar por satisfechos, por contentos, porque definitivamente esa es la cita clave con la cual nosotros le responderíamos a todos los hermanos sabatistas, ¿verdad? A los hermanos que guardan el sábado, porque también hay hermanos evangélicos que guardan el sábado. Claro. Entonces, le responderíamos con esa cita, precisamente que todo eso es sombra de lo que debe venir, pero la realidad es Cristo Jesús y que nadie os critique por ser sábados. Y decía muy bien, Eddie, decía muy bien, nosotros los católicos debemos de adorar al Señor en todo tiempo, en todo lugar y a toda hora. Debemos ser testigos de Cristo en todo tiempo, en todo lugar y en toda hora. Ciertamente, hermanos, usted y yo somos seres limitados, pero eso no significa, hermano, que usted y yo no debamos de buscar la santidad día con día. Y nosotros como católicos, más en este tiempo de misión, en donde debemos de salir a evangelizar, a llamar a los alejados, a los que se han ido de nuestra iglesia, o sencillamente a los católicos que han vivido una sacramentalidad, pero que no están viviendo la auténtica fe, no están viviendo en Cristo Jesús. Debemos de ir a llamarlos y a decirles: hermanos, venga para que junto con nosotros honre a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, muchas gracias a todos los que se están reportando, se están sintonizando a través del Facebook y nos están dejando algunos comentarios. Vamos a leerlos dentro de un ratito porque si no entonces nos van a quemar un poco el tema. Justamente, siguiendo un poco más del tema, el Antiguo Testamento ya empezaba a anunciar que a Dios no le estaba agradando ese culto sabatista que le estaban dando los judíos. Eso, hermano, usted lo puede leer en Isaías capítulo 1, versículo 13. Isaías 1:13 dice así: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, lunas nuevas, sábados y el convocar asambleas no lo puedo soportar, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y es que, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que, hermanos, justamente en el Antiguo Testamento ya se anunciaba un nuevo día. Recuerden aquel salmo que cantamos, el Salmo 118, en donde se dice que un nuevo día nos trae el Señor. Justamente ese nos está anunciando el Domingo de Ramos. Es un salmo profético. Si usted sigue leyendo, va a hablar justamente de la procesión que se hace con los ramos. Y justamente es a esto a lo que el Señor nos está llamando, a celebrar este domingo, este día del Señor. En el Nuevo Testamento cambia totalmente la cosa. O sea, es totalmente diferente lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, todo eso que obligaba a llevar el sábado también lo estaría obligando a la persona a que debe de no encender fuego, por ejemplo, y a los que son muy extremistas podríamos decir que no pueden encender el carro, por ejemplo, porque hay una ignición de fuego, hay una chispa, o cualquier electrodoméstico o cualquier aparato que tenga una chispa de fuego inmediatamente tendría que ser descartada. Lo mismo en Jeremías 17:21 dice que no se debe llevar carga alguna. O sea, ya ni siquiera el maletín podríamos andar. O sea, si nos vamos al extremo del Antiguo Testamento, no podríamos vender ni comprar. Y tampoco se podrían ofrecer, o más bien se tendrían que estar ofreciendo holocaustos en ese día.
Sí, eso precisamente, digamos, en el sábado no se podía encender fuego, eso lo encontramos en Éxodo 35:3, para que los hermanos que les gusta tomar nota. También que no se puede llevar carga en Jeremías, como dijiste, Jeremías 17, 21, 22. En que no se debe comprar ni vender, sería Nehemías 10, 31, 32. Y en que deben de ofrecer holocaustos, o sea, sacrificios. Eso lo encontramos en Número 28, 9 al 10. Precisamente si se quiere vivir con la ley del Antiguo Testamento, o sea, si se quiere guardar el sábado, tendrían entonces también que sacrificar becerros, ¿verdad? Sacrificar animales para poder agradar a Dios. Porque bien lo decía Santiago en capítulo 2, versículo 10, una cita muy interesante, hermano. Dice Santiago: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces no sería, para los hermanos que quieren guardar el sábado, no solamente sería guardar el sábado, sino que tendrían que vivir con toda la ley, porque si no, igual no agradarían a Dios. Gracias a Dios, hermano, no estamos en el Antiguo Testamento, sino que estamos en tiempo de gracia, en el Nuevo Testamento, porque nuestro Maestro es Jesucristo. Bueno, después de la pausa, que vamos a escuchar un cantito, vamos a venir más bien entonces, ¿dónde dice en el Nuevo Testamento que tenemos que celebrar el día domingo? Quédese con nosotros, esto es Defiende tu Fe. Imaginemos que el Señor de su tumba no despertó y que el domingo no hubiera visto el sol. Si la piedra no se movió y muerto está el Salvador, ¿dónde estaríamos hoy si Él no vivió? Si aquel domingo no llegó, Jesús en vano se entregó, nuestros pecados no tendrían perdón. Y si la muerte habló al final, todo sería oscuridad, si aquel domingo no llegó. Si los profetas del Señor estuvieron en confusión, y si la cruz del Calvario lo venció, si la piedra no se movió y muerto está el Salvador, ¿dónde estaríamos hoy si Él no vivió? Si aquel domingo no llegó, Jesús en vano se entregó, nuestros pecados no tendrían perdón. Y si la muerte habló al final, todo sería oscuridad, si aquel domingo no llegó. Estamos de vuelta, hermanos, con este interesante tema, si tenemos que celebrar el sábado o el domingo. Quiero agradecer a todos los hermanos que nos están reportando sintonía, a la hermana Beatriz Roldán Carranza a través del Facebook, Gretel Lobo, Ronald José Montero, Yenori Moreno, Carmen Granados, también al hermano Luis Goyenaga, que nos está ayudando a través del Facebook respondiendo las preguntas, a Seida Prado, Edwin Víquez, Katy Alvarado, Odilí Gómez y Álvaro León. También tenemos algunos mensajes que nos han dejado en el Facebook y tengo aquí una pregunta de una hermana, más bien una aclaración que nos pide. Dice, sería bueno aclarar al aire por qué desde el sábado a las 3 de la tarde se lee y se celebra la liturgia de la misma de la misa como de domingo. Esto nos lo escribe la hermana Beatriz Roldán y la respuesta es muy sencilla. Bueno, en el Antiguo Testamento los judíos celebraban el domingo a partir de el atardecer. Entonces Jesucristo justamente entrega su vida a las 3 de la tarde, antes de las 3 de la tarde del viernes, y aún así se toma en cuenta como el viernes. Después de las 3 de la tarde ya se empieza a tomar en cuenta como sábado. Ahora la iglesia ha tomado esa tradición y en ella se ha basado para celebrar la misa desde el sábado en la tarde. El domingo después de la tarde aún se sigue celebrando, ¿verdad? Según la tradición actual, en donde podemos abarcar
tantas misas como sea posible. ¿Por qué? Porque somos demasiados, a veces no se da tanto tiempo para celebrar tantas misas. Me llama mucho la atención un culto que hay al frente de mi casa, en la pura entrada de mi casa, que ellos celebran solo un culto el domingo, y a las 11 de la mañana dura como 4 horas, pero hasta ahí. En cambio, yo veo al pobre padre Luis Enrique, al que le mando un saludo, que celebra hasta 8 misas entre sábado y domingo, y a veces más. Entonces, agradecerle mucho a los sacerdotes, ¿verdad? Porque realmente entregan su vida para este ministerio. ¿Qué podemos decir, Diego, sobre la celebración del domingo en el Nuevo Testamento? Bueno, precisamente Jesucristo resucitó domingo. Eso lo puede encontrar usted en Mateo 28.1, Marcos 16.2 y hay más paralelos. También encontramos que el domingo se apareció Jesús a las 2 mujeres, eso es en Mateo 28.9. Se le apareció también a los apóstoles en Juan 20.19. También a los discípulos de Maús en Lucas 24.13. También encontramos que el domingo el apóstol Tomás proclama su fe en el resucitado en Juan 19.26. También encontramos el domingo, primer día de la semana, fue cuando se recibe el Pentecostés, o sea, el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia primitiva, la iglesia naciente. Basándose en esto, muy pronto los hermanos cristianos empezaron a guardar y celebrar el primer día de la semana, o sea, el domingo como el día de guardar, fiesta de la resurrección de nuestro Señor, y el cual recordamos como Dies Domini. También en el primer día de la semana, en Hechos 20 del 7 al 12, encontramos que todos estaban reunidos en la fracción del pan. Fue cuando resucitó Pablo a Eutico, ¿verdad? Eso en Hechos 27. También en 1 Corintios 16.2. Cada domingo guarden ustedes todo lo que hayan podido ahorrar, de modo que no esperen mi llegada para recoger las limosnas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es que, volviendo un poco más a estos versículos anteriores, cuando se habla del Die Domini, justamente de ahí viene el nombre domingo. Domini es Señor, Die, día. Entonces, el día del Señor es el día domingo. Justamente es el día que nosotros los cristianos tenemos que celebrar, el día del Señor. Y también nos dice el texto que el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana para nosotros? Bueno, el domingo. Ustedes verán que los calendarios antiguos traían siempre el domingo como el primer día de la semana. Hoy en día los han ido cambiando, están dejándolo como último de la semana, pero realmente es así, el primer día es el domingo, el último, el séptimo, sería el sábado. Entonces justamente el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, él está celebrando una fracción del pan. ¿Qué es esto de fracción del pan? Bueno, era el nombre que se le daba en el Nuevo Testamento a la Eucaristía, a la partición del pan. Recuerden que Jesucristo, cuando tomó el pan, dice que lo partió, dio gracias y lo dio a sus discípulos. Ese es el partimiento del pan. O sea, un día que estaban celebrando la Eucaristía, dice que era el primer día de la semana. Y vemos que justamente es siempre el primer día de la semana que se dan todos los acontecimientos. La resurrección de Cristo, el momento en que se da Pentecostés también es un domingo. Jesús se le aparece varias semanas después de la resurrección a sus apóstoles, siempre en domingo. Ustedes verán, eso sonó como el anuncio de aquella serie que daban antes de Siempre en Domingo, pero es siempre los domingos. O sea, el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos y los escritos de Pablo nos apuntan a que el día en que se reúnen para recoger la colecta, para hacer la fracción del pan, para celebrar la Eucaristía, es en el día domingo. El día del Señor. Y precisamente en la revelación del Apocalipsis que tuvo el apóstol San Juan, en el Apocalipsis 1.10, él comienza diciendo, dice, caí en éxtasis el día del Señor, el día del Señor, el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y ahí continúa todo el texto. Entonces encontramos evidencia de que la iglesia naciente toda empezó a celebrar el domingo como día de guardar, día del Señor, y en lo cual todos los cristianos, ¿verdad? A través de la historia hemos profesado. Tenemos testimonios históricos bellísimos, Eddie. Por ejemplo, en el año 70 al 100, la Didache, ¿verdad? O enseñanza de los apóstoles, en los años que se escribió entre el año 70 y el 100 de la era cristiana, o sea, apenas 40 años después de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo, encontramos en la Didache que nos decía, reúnase el día del Señor, o sea, domingo, partan el pan y celebren la acción de gracias. También en el año 110, San Ignacio de Antioquía,
obispo de Antioquía, San Ignacio, ¿verdad? Un padre de la fe, exactamente. Un sucesor en Antioquía. Bueno, estamos hablando de un discípulo del apóstol San Juan. Estamos hablando de alguien que recibió la doctrina de parte de San Juan. ¿Qué nos dice entonces San Ignacio? Y es todavía más relevante, Eddie, de que San Juan recién había fallecido, ¿verdad? Se cree que el Apocalipsis se escribió entre el año 90 y 100. Entonces apenas 10 años después de haber muerto el apóstol San Juan, uno de sus discípulos, San Ignacio de Antioquía, nos dice: si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor domingo, día en el que surgió nuestra vida por medio de él y de su muerte. Preciosos esos textos. También encontramos en el año 225, ya un poquito más cercano acá, en el año 225, Orígenes nos escribe: si se nos opone que estamos acostumbrados a observar ciertos días, como por ejemplo el día del Señor o domingo, primero de la semana. Bueno, y por último tenemos a Pedro, obispo de Alejandría. No estamos hablando del apóstol Pedro, sino un obispo de Alejandría que se llamaba también Pedro en el año 300. Nótese que siempre estamos dando padres de la iglesia antes de Constantino, por aquello de que se diga que después de Constantino fue que se empezó a celebrar el domingo, que es también un mito que se ha dado mucho. No, antes de Constantino ya se celebraba el domingo, y dice Pedro de Alejandría: guardaremos el día del Señor como día de regocijo por causa de aquel que resucitó en ese día. Vea qué bonito cómo lo dice los padres de la iglesia, pero también, bueno, tenemos al catecismo de la Iglesia Católica que nos enseña, la iglesia es madre y maestra, y nos enseña a través del catecismo por qué debemos de celebrar el domingo. Precisamente en el numeral 1166 del Catecismo de la Iglesia Católica, hermano, apúntelo, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1166. Es bien importante y exhorto para que todos los católicos leamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Se nos aclarirán muchas dudas y podríamos responder a muchas consultas si leyéramos a conciencia el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice: la Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama con razón Día del Señor o Domingo. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación, y el 8º día en que Cristo, tras su reposo del gran Sabbat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. Precioso, precioso. También en el numeral 1167, Eddie. Bueno, también dice el Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo siempre con la misma enseñanza, dice: el domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse para escuchar las palabras de Dios y participar de la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y dar gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Yo le invito, hermano, para que usted siga leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el segundo documento que usted tiene que tener a mano después de la Biblia, hermano. Este documento es la que nos enseña la sana doctrina. Es donde usted va a poder confirmar que todo lo que le estamos diciendo no ha sido algo que inventamos, algo que nos sacamos del bolsillo, sino que usted va a poder confirmar que es la misma enseñanza de la Iglesia Católica. Quiero agradecer a los hermanos que nos han dejado muchísimos mensajes a través del Facebook. No creo que podamos leerlos todos, pero por ejemplo tenemos aquí a Karina Díaz Chavarría, que nos dice que tiene una amiga que es adventista y que siempre le ha estado sacando este asunto del sábado y que le ha costado responderle. Bueno, ahora dice que va a poder responderle después de haber escuchado este programa. Muchas gracias a la hermana Karina por escribirnos. También tenemos a Maybe Niebles, dice: me gusta mucho este programa, le pido el favor a Eddie Villalobos algún teléfono para informar del curso de apologética que empieza en marzo. Dice, habemos 3 personas interesadas. Bueno, todos los que estén interesados, les vamos a dar el siguiente número. Es el 83 80 77 74. Apunta, hermano, 83 80 77 74. Ya embarqué al hermano Diego, porque ese es el hermano, ese es el teléfono del hermano Diego. Así es que empiecen a llamarlo. Nada más recordarles, eso sí, todavía no tenemos la fecha. Mañana no lo indica la Escuela de Formación de la Iglesia de la Merced. Si es lunes, martes, jueves o viernes, no sabemos todavía. Pero si es para esto la consulta, espérense, en la otra semana ya les estamos anunciando. Pero si tienen alguna otra duda, también pueden llamar a este teléfono. Agradecerles entonces, hermanos, también todos los mensajes que nos han dejado. Han sido montones los mensajes. Ya tenemos aquí la página llena de Radio Fides, pero la verdad estamos muy contentos con esos mensajes. Después les estaremos contestando cada una de sus preguntas. Para despedirnos, hermano.
Bien, hermanos, recordar la cita, Colosenses 2, 16, 17. No nos quedamos atrapados en el Antiguo Testamento, nuestro Maestro es Jesucristo. Jesucristo resucitó el día del Señor, el día domingo, por lo cual usted y yo estamos obligados a guardar el día del Señor, pero no solamente eso, sino a ser testigos del Señor todos los días de nuestra vida. Bueno, invitarlos a que este sábado nos escuchen a través del programa del Cenáculo en Radio Fe Latina. Lo pueden escuchar a través de internet, www.radiofelatina.com. Agradecer al hermano Henry Gómez que nos invitó al programa. Bendiciones, hermanos, a todos ustedes. Hasta luego. Esto es Defiende tu Fe. Nosotros somos el cuerpo y Cristo la cabeza. Esto fue Defiende tu Fe, una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales, aquí en Vida y Esperanza.